Cochabambina, motivadora de ilusiones, eres la palomita del amor de mis amores. Cholita, Cochabambina. Una belleza, ¿no? Una belleza. El Cristo ahí iluminado por los fuegos artificiales en este aniversario de Cochabamba. Felicidades a todos los cocharas una vez más. Un abrazo. Hasta debajo de las piedras en la luna siempre se van a encontrar con un cochabambino. Son 210 años. 210. Bien, que ha planificado precisamente, que ha tenido este denodado trabajo en el marco de hacer este Cristo de la Concordia. Quiero darle la bienvenida esta mañana al arquitecto Mario Moscoso. Arquitecto, un gusto saludarle. Con obra y gracia del Cristo de la Concordia logramos comunicarnos un poquito esta mañana. Un gusto saludarle hasta Cochabamba. Buenos días. Muy buen día, John. Es un gusto escucharlo. Arquitecto, no tengo el placer de conocerlo. Sé que se ha contado mucho su historia. Es la primera vez que yo la voy a tocar acá en el programa como periodista, pero sencillamente me toca de entrada decirle gracias por regalarnos semejante construcción que abraza no solamente a Cochabamba, sino a Bolivia. ¿Cómo es la historia del Cristo? Si puede resumírmela un poquito, por favor. Claro, y tal vez una aclaración. La historia del Cristo, en realidad, participamos en la historia del Cristo, dos escultores, inicialmente dos, que eran los hermanos César y Walter Terrazas. Walter lamentablemente murió y él continuó, César, con la obra. Yo estuve a cargo de la dirección y construcción de la obra. César hacía los moldes del Cristo en su taller, y recogía ahí los moldes y los llevaba allí al cerro, y allí instalábamos y colocábamos cada una de las piezas. Ahora, el Cristo en realidad se hizo en conmemoración de la llegada del Papa el año 87 de Juan Pablo VI. Fue en ese motivo que un grupo de personas, digamos, encabezadas por el señor Candia, Iriarte, de la Fuente, el señor López, quisieron hacer esta obra y se comunicaron con el escultor Terrazas para que él pudiera hacer la imagen. Él hizo una imagen pequeña y me consultó, me dice: Mario, yo nunca he hecho una imagen tan grande, ¿podías colaborar tú a hacer? Entonces yo le dije que sí se podía. Era como hacer un edificio de 12, 13 pisos, cuya estructura iban a ser columnas y el manto iban a ser las paredes. Más o menos así, de forma tan simple, le dije. Entonces, de ahí comenzamos a trabajar el año 87 con el gran respaldo de la Feria Internacional de Cochabamba. Arquitecto, pero esto era para la llegada del Papa y terminó convirtiéndose en el símbolo de Cochabamba. El Cristo es el Cristo para Cochabamba. Si pudiera hablarme un poco de ese valor que ha ido adquiriendo en el tiempo esta construcción de ustedes. Es que tiene muchos valores, John. Un valor, evidentemente, que es una imagen muy grande, que se ve de la ciudad.
Pero los otros valores tal vez impalpables que no se dieron y que posiblemente sean más grandes que el Cristo, fue que en esa época, fíjese usted, cuando comenzamos sin financiamiento, nosotros no teníamos un centavo, pero apostamos a Cochabamba, apostamos que la gente iba a apoyar. Y evidente, la primera institución que apoyó fue la Feria Internacional de Cochabamba, que cargó unos centavos al precio de la entrada, y con eso comenzamos a hacer el trabajo. Pero aparte de eso, la gente inclusive, porque en el comité estaba Monseñor Walter Rosales, que era el personaje de respaldo moral, iba la gente y decía, yo tengo 100 pesitos, 50 pesos, tengo una casetilla, si puedo apoyar. Y entonces el pueblo de Cochabamba se motivó a través de esto, y fíjese, se hizo la obra que seguramente alcanzaba al $500,000 con el apoyo de la gente. Cómo se dio el apoyo de todo, absolutamente, el cemento y el yeso, cosa que nunca se ha hablado seguramente, ¿no? Participaron personajes que facilitaron el fierro para la base, pero una condición que colocamos en el Cristo era que ninguno que colabore le pinte un color político. No debía ser. Entonces, y fíjese lo que le voy a decir, es primicial. Comenzó Max Fernández dando el fierro de toda la base, y nunca se dijo que él había sido, y terminó Banzer haciendo la iluminación del Cristo. ¿Qué le parece eso? Que se batieron muchos criterios de partidos políticos que querían pintar la imagen de un color, y además la gente que ponía su centavo confiando en un proyecto que sabemos que en Bolivia se dieron muchos proyectos que estafaban a la gente, el barco para Bolivia, y hubo muchas cosas. Esas son las connotaciones. Y la conoció... Arquitecto, perdón, tengo que cortarle un segundito. Max Dígame. Fernández dio el fierro para la construcción del Cristo, y De la Banzer dio toda la iluminación. Mira lo que nos estamos enterando hoy, gracias a usted. A ver, le aclaro. El fierro de la base, porque se empleó mucho fierro, pero la base, que era una cantidad, en la base se empleó, digamos, alrededor de 1.600 toneladas de hormigón, porque el Cristo es estable porque tiene una base muy grande, se estabiliza a través de eso. Entonces, Max Fernández dio el fierro, y al terminar la obra, cuando debía iluminarse, la parte de reflectores y todo aquello, lo dio Banzer. Y en el transcurso de todo eso fue Cobose que dio el cemento, otras instituciones, inclusive, fíjese usted, el aporte de Manaco, el año más o menos, ha de ser el año 90, 88 aproximadamente, dieron alrededor de 6.000 bolivianos los empleados de Manaco, porque nosotros no teníamos plata para pagar a la gente, y llevaron los mismos empleados de Manaco a través de un dirigente, y nos entregaron el dinero para que paguemos el jornal de ese día. Qué maravilla. ¿Qué le parece? Qué maravilla, qué maravilla. Arquitecto... Y escúcheme, por favor, y en la parte urbana, Uh-huh. Cochabamba tenía muchos cerros en la parte urbana. Todos los cerros fueron copados por construcciones clandestinas, y el Cerro San Pedro, con la presencia del Cristo, dijimos que iba a ser un área forestal y todo aquello, paramos el asentamiento. Y en Cochabamba, siendo el Cerro San Pedro un lugar al centro de la ciudad, de la región, no ha sufrido estos asentamientos. Hemos hecho un control del asentamiento porque más genera conciencia. Y no solamente eso, se hizo un proyecto ecológico de conservación de especies y deforestación del Cerro San Pedro, mediante un concurso que yo lo gané el año 92. Lamentablemente no ha seguido ese transcurso, pero la imagen de un lugar sin construcción, y además como parte de un proyecto que hemos llamado el Parque Metropolitano de Altura, que va hasta la Laguna Angostura, porque hay una diversidad de animales, desde los zorritos, carachupas, pajaritos de todos los colores y tamaños. Es una fauna natural que tenemos en Cochabamba. Arquitecto, yo fascinado con esta historia. Estamos en un aniversario de la Yacta. Arquitecto, ¿cómo está viendo su Cochabamba como ciudad, como emprendimiento? Año 2020, ¿cómo la ve a Cochabamba? Estoy preocupado. He estado escuchando su programa. Usted también está, creo que, dentro de la corriente ecológica, que es la única posibilidad, que no tiene partido político, creo,
y que pueden viabilizarnos un gran futuro. Cochabamba antes era el granero de Bolivia. Cochabamba era la ciudad jardín. Todos estos aspectos sí se han descuidado. Hay un crecimiento exponencial muy grande, las áreas de cultivo se están perdiendo cada vez más. En la humedad, Cochabamba era porque había cochas, cocha quechua quiere decir laguna, había muchas lagunas. Las canchas auxiliares del estadio, había una laguna que se llamaba Cuellar. Todas esas lagunas que había en Cochabamba daban un ambiente de humedad. Por tanto, era un ambiente muy sano. Ahora, la ciudad de Cochabamba tiene un ambiente, una humedad relativa muy baja, es un ambiente seco, casi desértico. Entonces, hemos perdido eso y hay que recuperarlo de alguna manera. No solamente Cochabamba, a veces Cochabamba dice, Cochabamba, lugar para comer bien, pero el vivir no significa comer bien, sino estar bien, estar en armonía con la naturaleza, que creo que lo estamos perdiendo. Arquitecto, yo fascinado de tenerlo a usted aquí en el programa, con tanta lucidez, tanta claridad. Gracias por esta primicia informativa que nos da del Cristo. Mire quiénes participaron, que fue un trabajo, me imagino, titánico, pero se considera que nadie pinte el Cristo con su color político. Pero ese Cristo, yo me voy simplemente con una pregunta. Ese Cristo con las manos así levantadas hacia el cielo. Yo me lo imagino al Cristo diciendo un montón de cosas en cada ocasión que vive el país. Ese Cristo, ¿qué debo imaginarme nos dice hoy? ¿Qué le dice hoy al país desde Cochabamba el Cristo? Le daré un dato más. Alguna vez se dijo que el Cristo, por tener los brazos extendidos, era una réplica del Cristo de Corcovado. No es cierto. Los escultores al principio del trabajo hicieron varias opciones. Un Cristo con las manos, buen pastor, con las manos hacia abajo, otro, y mediante las esculturas que se hicieron, se decidió esta, por la razón que a la distancia se veía como una cruz, y que nosotros habíamos visto desde la llegada de La Paz, de Colombia y de varios lugares, se veía, no se iba a ver como un bulto, sino como una imagen también de la cruz. O sea, tuvo ese significado, y creo que ahora, y alguna vez, ojalá que podamos ver de otra manera, John. Yo tengo fotografías que cuando comenzamos a hacer la estructura, la gente subía con sus ramitos de flores y sus velas, y en la estructura metálica de la base de la envergadura colocó sus imágenes. O sea, Cochabamba indudablemente es un pueblo con mucha mística, con mucho valor religioso, y ese Cristo habíamos pensado que tenga esa característica, que no se utilice para espectáculos públicos, que sea un lugar de recogimiento, que el Cristo, inclusive, fíjese John, queríamos que no se ilumine la subida, porque queríamos que de noche el Cristo se vea con la iluminación que habíamos planteado, como si estuviera flotando en el aire. Son recursos que de alguna manera la gente que tenemos que ver con el arte, pensamos que debería ser así. Y no solamente el arte, sino el recogimiento espiritual. Ese no es un lugar para diversión. Hay varios lugares para diversión. Es un lugar de recogimiento. Arquitecto, alguna vez le soy sincero, renegué con la iluminación, porque pintaban al Cristo de todos los colores posibles. Sí, es que eso fue malo. La iluminación inicial fue de color blanca, nada más. Después le pusieron unos colores que parecían de una discoteca. Yo no estuve nunca de acuerdo con eso, pero lamentablemente cuando ya terminamos el Cristo, tanto a los escultores como al que habla, nunca nos consultaron qué se debía hacer, cómo se debía hacer. Entonces, ya cosas que, como les digo, de la mística, de no puede pintarse de color rojo o aparezca de color amarillo el Cristo. El Cristo es único, de color blanco. Arquitecto, no me voy a ir sin que me responda esta pregunta. Juguemos Dígame. un poco a esa fe y a esa imaginación. ¿Qué le dirá hoy este Cristo que nos abraza a todos los bolivianos desde Cochabamba? ¿Qué le dirá a los bolivianos? ¿Qué le dirá al país en este momento? Yo creo que es un momento crítico para el país. Ojalá que este Cristo pueda abrazarnos a todos y pensar en el país. Es bueno tener partidos políticos, pero es malo que los partidos políticos piensen solamente en ellos y no en el país. Ojalá que Cristo nos haga reflexionar a todos y digamos qué país queremos, qué país tenemos que impulsar para que entre en conciencia nuestra y nos llene de esperanzas para tener una vida mejor. Arquitecto Mario Moscoso, muchas gracias.
admiro su dedicación. Ha elegido un lindo lugar para atendernos en esta entrevista, donde lo hemos podido ver, donde lo hemos podido escuchar con toda claridad y además donde hemos disfrutado de esta su explicación y sus palabras. Arquitecto Mario Moscoso, quiero enviarle un abrazo grande y felicidades, Jochala. Gracias, le diré algo más. Estoy ubicado en este caso en la palma del Cerro San Pedro, en un hotel que se llama Jardín del Cerro, y el verde que usted ve al fondo es parte de la Serranía San Pedro. Y yo diría, voy a hacer una metáfora más para terminar, el Cristo cuando construimos, habíamos planificado que debía tener 33,6 metros de altura, estoy hablando de solamente el Cristo pedestal. ¿Por qué 33 metros? Porque se supone que Cristo murió a los 33 años y algo más. Pero cuando terminó la obra, notamos que el Cristo había crecido y que llegó a tener de la altura de la imagen 34,20. ¿Y qué pasó? ¿Creció con el tiempo el Cristo? Sí. ¿Pero por qué? Porque los moldes que llevábamos, que eran más o menos alrededor de 39 filas, al colocar los moldes no se podían colocar tal como había estado en el taller del escultor, sino iban aumentando, o sea, creció. O sea, creció la construcción físicamente, pero quisiéramos que este Cristo ahora crezca, no en magnitud física, sino en magnitud espiritual para todos los que necesitamos un abrazo de Cristo. Arquitecto, un abrazo. Que viva Cochabamba. Que viva Cochabamba. Muy linda entrevista. Muy linda entrevista. 11:23. Así rendimos nuestro homenaje a Cochabamba esta mañana. ¿Saben? Unos segundos nada más. Me voy a volver ahí con esas imágenes del Cristo en los fuegos artificiales, que es realmente espectacular. Lo pintaron con luces como si fuera discoteca, nos dijo don Mario Moscoso, y la verdad que no se veía nada bien. Un Cristo lila. No era la idea, ¿no? Muchas veces hemos visto a un Cristo de la Concordia con ese juego de luz que le daba, no sé, una visión de como que si estuviera flotando, ¿no? Fue espectacular. Símbolo de la bolivianidad y de la cochabambinidad también el Cristo de la Concordia. A la vuelta, llegan desde Venezuela para revisar los intereses venezolanos en el país. Gravetal, PDVSA y hasta dentro de la embajada venezolana. Y no sabe lo que se encontraron. Va a ser noticia, una primicia de Fides. A la vuelta, por favor, acompáñenos. Estamos presentando AM antes de mediodía.